Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9 adelante. La palabra de Dios dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Gloria al Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Levantemos la mano para Dios, oremos. Comienza a decir: gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias te doy por la oportunidad que me das de hablar tu palabra, Señor. Para predicar tu palabra, Señor. Aquí estoy, Señor, Dios mío. Hacer tu voluntad me agrada, Padre Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos los presentes aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha en Bamamarca. Confirma, Señor, tu palabra, que no regrese vacía. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, confirma, Señor. Confirma, mi Dios. En el nombre de Jesús. Sana a los enfermos que hayan venido en este día. Liberta, Señor, de los demonios. Liberta las almas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo brujerías, reprendo hechicerías. En el nombre de Jesús. Salgan demonios, salgan. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntense todos los presentes que se encuentran aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha en esta ciudad de Bambamarca. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y escuche con atención la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios se escucha con mucha atención. El Señor Jesucristo dice: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque hay algunos que oyendo no oyen y viendo no ven, dice el Señor, para que se conviertan a mí y yo los salve. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener bastante cuidado. Usted ponga mucha atención a la palabra de Dios. Samuel fue un gran siervo de Dios, un gran profeta, porque él dice en la Biblia que no dejó caer la palabra de Dios. Ya, él escuchó, y eso que escuchaba, él lo retenía y él lo hacía. Todo lo que Dios le decía, eso hacía. Gloria al Señor. Usted quiere ser salvo, haga lo que Dios dice. Porque si usted no hace lo que Dios dice, ¿cómo se va a salvar si Dios le va a juzgar conforme a su palabra? Dios le va a juzgar conforme a la palabra. Por eso que el Señor Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Aquí predicamos palabra ungida con el Espíritu Santo. El Señor Jesús dice: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y desecha al que me envió. Ese no se salva. Ya su nombre. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que se confiere en el hombre. Y muchos creyentes, miembros de esta iglesia, se confían en los hombres. Lamentablemente. Gloria al Señor. ¿Quién vive? No hay que confiarse en el hombre. Hoy día un hermano se ha tenido que llamársele la atención por tener comezón de oír y contaminar a los demás. Por eso hay que cuidar sus oídos. Escuche usted lo que dice la palabra de Dios. Escuche el nombre de Dios que tiene el Espíritu Santo.
Y ese hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo, usted va a ver las señales del Espíritu Santo. Como dijo el Señor Jesucristo, no soy yo el que hago las obras, no soy yo el que hablo, el que está en mí, mi Padre que está en mí, Él es el que hace la obra. El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo era el que hacía la obra y la sigue haciendo. Y a su nombre. A su nombre. Para nosotros, dice, después que Jesús murió y resucitó y se fue al cielo, antes de irse al cielo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y Él manda a predicar el Evangelio con señales, no manda a predicar el Evangelio con huecas filosofías, con palabras, no. Gloria al Señor, palabras cualquiera la tiene. Gloria al Señor, pero las señales que Jesús manda no las tiene cualquiera, porque Dios no da a cualquiera el Espíritu Santo. Las señales son la obra del Espíritu Santo, de un predicador que tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo lo conoce que tiene el Espíritu Santo? Por sus frutos. Porque el Espíritu Santo no se ve porque es Espíritu. Aleluya, ¿quién vive? Por eso es que usted escucha un predicador, pero usted no sabe qué cosa tiene. Si tiene Espíritu Santo o tiene el espíritu diabólico. Gloria al Señor. Un hermano ahora por tener comezón de oír ha puesto una prédica en su celular y ha escuchado a otras personas que ni siquiera quieren escuchar. Gloria al Señor. Aleluya. Y iba a quedar suspendido, pero se humilló, gracias a Dios. Se humilló y dijo que no conocía a aquel predicador que había puesto. ¿Y para qué ponen pues? Si no conoces, ¿para qué pones? Gloria al Señor, ¿quién vive? ¿A qué predicador ha puesto? Uno del movimiento misionero mundial, que siempre nosotros lo exhortamos porque esa iglesia vende comida en la iglesia, en su propia iglesia. Gloria al Señor. Diariamente nosotros exhortamos ese pecado de la venta de comida, que es mayor que cualquiera de todos los pecados que la Biblia menciona. Hay pecados que son carnales y hay pecados que son espirituales y esos te matan el alma. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Esa gente no está yendo a la vida eterna. No está yendo a la vida eterna. Gloria al Señor. No solamente el movimiento misionero mundial, hay muchísimas iglesias que hablan la palabra de Dios, pero sin el Espíritu Santo. ¿Y qué te están hablando? Con el espíritu inmundo. Te están engañando. Y por eso el Señor dice, al que quiere ser salvo, maldito el hombre que se confiare en el hombre, y bendito el hombre cuya confianza sea Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria al Señor, quien vive. Por ahí venía conversando ayer con un hermano y me decía, pastor, yo una vez escuchaba el movimiento misionero mundial y cada vez que escucho, sueño perros. Cada vez que escuchaba eso, sueño perros. Y dejé de escuchar, ya no soñé perros. Pero después de un tiempo, nuevamente se me dio por escuchar y otra vez soñé perros. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta o no? Y eso está en la Biblia acá. Guárdate los perros, guárdate los mutiladores de la palabra de Dios, guárdate los falsos profetas. Jesús dice que vendrán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y muchos de los que están caminando a la salvación por tener comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad a muchos. La verdad es Jesucristo y el evangelio de Jesucristo es con señales. No es palabra solamente. Y a su nombre. Esperamos que los hermanos no hagan eso. No se confíen, ni en los mismos hermanos. Tampoco no estén poniendo su celular que yo me conecto contigo. No haga eso. Utilice bien las cosas que, bueno, están ahora porque la ciencia ha aumentado. Está el celular, es una obra de la ciencia, pero utilícela bien, pues. Gloria al Señor. Muchos utilizan el celular para hacer cosas malignas, por ejemplo, utilizan para robar, para asaltar, para informarse, tal persona está recibiendo dinero y con el celular lo siguen y finalmente lo asaltan. Usted no haga eso si quiere ser salvo.
y no utiliza el celular para nada malo. ¿Quién vive? Y si no sabe utilizar bien el celular, agárrelo, bótelo a la basura, hágalo pedazos. Mejor es que entre a la vida eterna sin celular, antes que todo su cuerpo al infierno. Ya su nombre. Aquí donde hemos leído dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Gloria al Señor. Mateo es el que escribe el libro de Mateo. Gloria al Señor, un ministro del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Este hombre era un hombre del mundo, un pecador, como todos los que no han aceptado a Jesucristo todavía. Y vivía una vida normal trabajando. Trabajaba cobrando impuestos y a veces cobraban de más y se enriquecían, pero haciendo cosas injustas. Nunca usted trata de enriquecerse haciendo cosas injustas, porque Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de los justos. Los injustos no entrarán a la vida eterna. El Señor dice, el que es injusto, siga todavía injusto. El que es justo, siga practicando la justicia. He aquí yo vengo pronto y a cada uno le voy a dar su pago conforme a sus obras. Y a su nombre. Este Mateo era un hombre, gloria al Señor, que cobraba impuestos, estaba sentado, dice, al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. El Señor Jesús le dijo, sígueme, y a usted también le dice, sígueme. Gloria al Señor. Eso depende de usted que quiera seguirle. Sígueme, le dijo a Mateo, y se levantó y le siguió. Esos son los hombres que prosperan en la presencia de Dios. O sea que inmediatamente escucha la palabra de Dios, escucha el llamado de Dios y comienza a seguirle. ¿Quién vive? A su nombre. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aleluya. ¿Y qué pasó cuando vieron a estas personas pecadores que venían a sentarse al lado de Jesús, donde estaba comiendo Jesús? Gloria al Señor, con sus discípulos. Y dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro padre, vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Gloria al Señor, quien vive. Tenga cuidado con las iglesias muertas sin fruto. Esos eran los fariseos, creyentes en Dios, muertos y sin fruto, ciegos y guías de ciegos. Y el Señor Jesús dice, si un ciego guiaría a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. ¿Cuál es el hoyo? El infierno, a la condenación eterna. Y muchos están siendo guiados por ciegos y guías de ciegos. Y no queremos que la iglesia pentecostal de Cosecha se contamine con eso. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Ya su nombre. Gloria al Señor. Entonces aquí estaban los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Hipócritas, que hablaban mal del Señor Jesús y Jesús no hacía nada malo. Predicaba el evangelio, le decía a la gente que se arrepienta y que venía para que la gente tenga salvación a través de él. Y mostraba señales, milagros. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los paralíticos caminaban, los que tenían lepra eran curados y sanados. Eso hacía Jesucristo. Pero sin embargo los hipócritas ahí mirando, para ver si había alguna falla en Jesús y poderlo acusar. Y eso hacen los hipócritas también de muchas iglesias, que siempre están mirando la iglesia pentecostal de Cosecha a ver qué cosa pasa. Cuando pusimos la voz de salvación, pusimos música algunas horas para los católicos, porque Radio Visión es una radio para todos. Ya comenzaron allá a criticar, igual que criticaban acá. ¿Por qué la iglesia pentecostal de Cosecha pone música por sus emisoras? Gloria al Señor, ¿quién vive? Así decían. Y bueno, por unos días traté de no poner música, pues el Señor dijo, pongan música, porque si no ponen esa música,
los católicos no van a venir, y yo amo a los católicos, dice el Señor. Ya su nombre. Católico, el Señor Jesucristo le ama y Él ha muerto por usted y quiere que venga, así como Mateo vino. Sígueme. El Señor estaba prefiriendo a los ateos y a los católicos y a los pecadores que no pertenecen a ninguna denominación de falsos profetas. Porque el falso profeta está más hundido que los católicos, que los ateos. Gloria al Señor. Eso pasaba con los fariseos. Los fariseos estaban más hundidos, estaban engañados. Gloria al Señor. Pero sí, estaban mirando a ver qué cosa hacía el Señor Jesucristo para criticarlo. Y aquí encontraron algo en qué criticarlo. ¿En qué lo criticaron? Que Jesús estaba sentado a la mesa con pecadores. Aleluya, ¿quién vive? Y publicanos. Gloria al Señor. Y al oír, dice esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor, aleluya. No es que Jesucristo vino y habían justos cuando Jesucristo vino en la tierra, no, sino que Él está diciendo así porque los fariseos, los escribas, se creían justos. Y si se creían justos, ya, pues yo no he venido a llamar a justos. Sí, ustedes justos, que un día se van a enfrentar, hipócritas. En una oportunidad le dijo: ¿por qué no oís mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y gloria al Señor, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida, mentiroso y padre de mentira. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Por eso que un verdadero cristiano que quiere la vida eterna no debe de mentir. No mienta. A veces descubre cristianos que son más mentirosos que el que no conoce el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Quién vive? No mienta por nada. No mienta. Usted cometió un pecado y el pastor le dice: usted ha hecho esto, usted diga la verdad. El hermano, oye, ¿por qué no se le suspendió? Porque él dijo la verdad. Sí, pastor, lo he hecho. Sí, lo he hecho, y se humilló. Y el Señor dice que el que se humilla será ensalzado. Sí, lo he hecho, dice. Lo hice porque en sí no sabía quién es el predicador, porque yo le pregunté, pues. Yo sabía que era un predicador del movimiento misionero mundial, ¿ya? Y sabemos ese tipo de predicadores, pues, que una persona que escucha y llega a creer, ya se envenenó, ya se envenenó. Bueno fuera que escuchara y no creyere, entonces no pasa nada. Pero el cristiano, o sea, así no sabe discernir, escucha y cree y todavía dice: qué bonito predica ese predicador. Quisiera que la iglesia pentecostal de Cosecha prediquen así. Y comienza a blasfemar. Menosprecia la obra del Espíritu Santo y aprecia las obras del diablo. ¿Por qué? Siempre le digo que la predicación es comida, ¿no? Es el pan de Dios. Ya, pero en la comida normal para el cuerpo comemos pescado, ¿sí? ¿Sabe comer pescado o no? A un niño, ¿usted le puede dar pescado? Un niño que no sabe comer todavía, no le puede dar pescado. Porque si le da pescado se va a hincar con las espinas y se va a morir. Se la va a comer con hueso y todo y se muere. Así también la palabra de Dios. Es igualito que comer. Usted escucha y no discierne y no sabe quién es el pecador y usted dice: qué bonito es como si se comiera el pecado, qué rico es este pecado, y se atoró y se murió. Así también las prédicas de los falsos profetas. Cuando usted llega a creer, si usted no llega a creer, claro, pero para que no llegue a creer, usted debe de conocer la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, entonces usted no se va a dejar engañar. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Escucho un predicador que no lo conoce, en parte lo creo y en parte no le creo. Porque hay predicadores que sí te predican, pero vamos a ver su vida espiritual. ¿Cuál es? Gloria al Señor.
Hay predicadores que a veces salen por un programa de televisión que se llama Entel, es a nivel mundial, en todo lugar se ve ese canal de Entel. Ahí predican de diferentes lugares, de diferentes países, entrevistan a muchos pastores, entrevistan a muchos evangelistas, gloria al Señor, y ya hay iglesias que son inmensas iglesias, ¿ya? Que una de ellas que está en Nicaragua dice que ha sido financiada por un narcotraficante. ¿Cuánto ha invertido ahí? 50 y tantos millones y han hecho una iglesia bien lujosísima, va cantidad de gente. El pastor de esa iglesia tiene su avión propio, avión privado. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y usted lo escucha predicar, te predica, pero bien. Te predica bien. Pero, su vestimenta, si usted lo ve, hay veces que se presenta correctamente, ¿ya? Vestido como un verdadero pastor de Dios. Y hay veces que se presenta como un vil mundano. Pantalón jean, una casaca de esas casacas que usan los corredores de carro con propagandas por acá, por allá. Otra vez se presenta con pantalón pico de botella, que abajo bien ajustado, yo no sé cómo se pondrán ese pantalón o cómo se lo sacarán. La iglesia de Cristo no es así, la iglesia de Cristo no anda de moda porque la moda es del mundo y la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted se vista correctamente en todo tiempo igual, ¿ya? Y muchos lamentablemente de esta iglesia están aprendiendo eso. ¿Por qué? Porque lo están mirando. Si ese pastor que predica bien, una iglesia inmensa, una iglesia llena de gente y anda así, yo también ando así, pero no sabe si esa persona está yendo a la vida eterna o no. No sabe. De que te predica, pero su vestimenta. Y la gente que está allí, que está siguiéndole, mujeres con pantalón, manga descotada, con aretes, con pinturas, pero eso no predica, eso no predica. En ningún momento se le escucha hablar del pecado. ¿Y qué cosa es el pecado? Pero aquí sí le hablamos. A ese pastor nunca. Que te lee la Biblia, te la lee. Que te escudriña, te escudriña. Pero no le habla a la congregación así como le hablamos acá. Que se arrepienta, no le habla. Pero sí te habla cosas lindas. De predicarte te predica y te predica lindo. ¿Quién vive? Pero sus frutos, ahí están sus frutos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Te das cuenta, no? Entonces, hay esas cosas, pero hay otras también iglesias inmensas, que yo no puedo decir que no son de Dios o sí son de Dios, porque no conozco sus frutos, pero sí los escucho como predican. Pero yo no les creo, ni digo qué bonito, sino estoy analizándolos. Y de paso para predicarle a usted, para que no se corrompa, y a su nombre, aquí no está permitido a los hermanos andar con pantalones, abajo con la boca bien cerrada, no. Su pantalón normal, como un siervo de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya va a salir el reglamento, porque ya se nos terminó, ya nos hemos quedado sin reglamento. Y el diablo, porque no hay reglamento, está luchando terriblemente. Y ya nos ha tumbado cerca de 4 dirigentes y los ha tumbado terriblemente. ¿Quién vive? Entonces ya estamos mandando imprimir nuevamente el reglamento, porque la gente pregunta y a través del reglamento la gente se orienta, porque ese reglamento está basado a la Biblia y la gente mirando eso se frena o aprende muchas cosas que están en la Biblia. Ya su nombre. Entonces ya nuevamente va a salir el reglamento interno para todos los hermanos de la Iglesia Pentecostal Cosecha en todo el Perú. Gloria al Señor y a su nombre.
Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, el que está sano no necesita médico. ¿Quién es el médico ahí? Jesucristo. Pero está poniendo un ejemplo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Gloria al Señor. ¿Y qué más? Gloria al Señor. Sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando el pecador se arrepiente mejor pues que uno que está en el pueblo de Dios, pero no guarda la palabra de Dios. Los fariseos eran pueblo de Dios, no guardaban la palabra de Dios. Tenían ciertas cosas que sí guardaban porque les convenía, y eso los hacía hipócritas y amadores de sí mismos. Ahora su Biblia en Mateo 23. Habían cosas que ellos lo guardaban estrictamente. Ya, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué guardaban estrictamente? Porque les convenía. No era porque amaban a Dios, porque querían guardar sus mandamientos y no ofenderle a Dios, sino porque Dios los bendecía con eso, el diezmo y la ofrenda. ¿Ya? Ellos diezmaban y ofrendaban, y diezmaban bastante. ¿Por qué? Porque Dios les bendecía por el diezmo y la ofrenda. Esa bendición la tiene cualquiera. Pero eso nomás no salva, ¿ya? Si eso hubiera salvado, entonces Jesús no lo tenía por qué decir nada. Mateo, ¿qué cosa le dije? 23. ¿Qué dice acá? Vamos a leer. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Aquí en Mateo 23 les habla el Señor Jesús la verdad. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Ciegos, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Quién vive? Te tragas el mosquito y cuelas el camello. No, o sea, cuelas el mosquito y te tragas el camello. Ahí le está diciendo, los pecados chiquitos, tamaño de un mosquito, eso lo cuelas bien. ¿Ya? Para decir que eres santo. Gloria al Señor. Pero te tragas el tremendo pecado, el camello. ¿Cuál es el camello? La injusticia, la falta de misericordia. Usted no tiene misericordia, olvídese que usted entra a la vida eterna. ¿Ya? No va a la vida eterna. Gloria al Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y si nosotros no tenemos misericordia con alguien, igualito Dios no va a tener misericordia y nuestros pecados van a estar en nosotros, porque siempre pecamos. Estamos en este mundo lleno de pecado. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Y la misericordia es un pecado terrible, es un pecado terrible. Yo no tengo misericordia con mi prójimo. Gloria al Señor. Tampoco Dios va a tener pecado, va a tener misericordia conmigo. Gloria al Señor. Yo le robo a alguien por debilidad de la carne. Y le digo, Señor, perdóname, límpiame, mire, he robado, he hecho lo malo. El Señor te perdona y te salvas. Pero de falta de misericordia no te salvas. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ahí está el problema. Hay pecados que son carnales y piden misericordia. Yo te puedo perdonar, aunque te puedes salvar con fuego, pero te salvas. Pero estos pecados no te salvas ni con fuego, nada. Es un pecado de tamaño del camello. Eso que le digo que robar, fornicar, se emborrachó de repente, son mosquitos.
son mosquitos. Pues que el Señor Jesús no habló mucho de eso. Él habló de este tipo de pecados. Gloria al Señor, que me ve. Eso de fornicar, emborracharse, pelear, tener ojos, son obras carnales, ¿ya? Que la pagamos con la carne acá. Pero esos pecados, falta de fe, un pecado espiritual, tamaño del camello, un pecado terrible. Igual que vender comida en la iglesia, un pecado del tamaño del camello. ¿Quién vive? Son terribles pecados, porque eso no te trae salvación de ninguna manera. Y eso lo tenían los fariseos. Y aquí por eso que el Señor le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y de esos hipócritas hay en todo el mundo. Aquí en el Perú también hay muchísimos y algunos me están escuchando porque sí les gusta escuchar de esta emisora, ¿ya? Porque diezmáis, eran bien estrictos en diezmar, bien celosos en el diezmo y en la ofrenda también ofrendaban cantidades. ¿Por qué? Porque eso tiene promesa, pues. Eso tiene promesa. Te va a bendecir hasta que sobreabunde. ¿Quién vive? Ay de vosotros escribáis fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. Hay que ser justo. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Usted actúe justamente. Un caso de injusticia, usted tiene una tienda, vende arroz, deme 1 kilo de arroz, usted le pesa 10 gramos menos, usted es un injusto. Esa es injusticia. ¿Ya? Usted le debe dinero a alguien o alguna cosa, le pidió, no le devuelve, ese se llama injusticia. Es pecado de la injusticia. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Los injustos, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Quién vive? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué estaban haciendo? Diezmando. Pero era necesario que haga estas cosas primero. Ellos eran incrédulos. Prueba de ellos que no creían lo que la ley decía de Jesucristo. De Jesucristo está escrito en todos los libros del Antiguo Testamento. Y ellos no creían. Y le decían al Señor Jesucristo que era hijo de fornicación porque no creían en lo que estaba escrito, que iban a ser de una mujer virgen. Que una mujer virgen iba a dar a luz a un niño y le pondría por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ese es Jesucristo. Eso estaba en la ley. Eso estaba en la ley, que si ellos sabían de la ley, ellos tenían que haber reconocido a Jesucristo, que ese es el que está escrito ahí. Pues. Gloria al Señor, ¿quién vive? Una mujer virgen va a dar a luz ya. Este es el Salvador. Este es el Salvador. Ha nacido de una mujer que nunca la tocó un hombre. Gloria al Señor. Y ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Este es el Salvador. Y también Jesús nació en Belén. Y así estaba escrito que el Salvador nacería en Belén. Nació en Belén y tampoco creían. ¿Por qué no creían que Jesús nació en Belén? Porque sus padres eran de Nazaret. Y nació en Belén, como se puede decir, por una casualidad. Pero no es casualidad, sino es cumplimiento bíblico. ¿Ya su nombre? Porque José y María no eran de Belén, eran de Nazaret, pero la autoridad de Belén convocó a un censo para que vayan a censarse todos los que vivían por allí, por los alrededores, y se fueron, y allí también fue José y María, porque también debían de censarse, y ellos eran obedientes a la palabra de Dios, que dice, obedece a la autoridad terrenal. Usted también obedezca a la autoridad terrenal, siempre y cuando no sea pecado. Si es pecado, usted no obedezca nada. Aunque le corten el cuello, ya su nombre, aunque lo metan al horno para quemarlo. Ahí hay unos 3 hombres de Dios hebreos que no le obedecieron a la autoridad cuando le dijo que se postren a un ídolo. Y ellos sabían que ese era pecado.
en esto no te vamos a obedecer, oh rey. El rey se puso morado, lleno de ira, mandó a calentar el horno 7 veces más y allí metió a los 3 siervos de Dios, valientes, fieles a Dios, que preferían morir antes que pecar contra Dios. Ese es el que se salva. Pero dijeron una palabra de fe: sepa, oh rey, que en esto no te vamos a obedecer porque es pecado. ¿Ya? Y el Dios a quien servimos, Él nos va a librar del horno de fuego. Y así fue. Hay que decir una palabra de fe. Eso se llama fe. Fe y valentía. Hay que ser valiente. Los cobardes no entran en los cielos. Ya su nombre. Y los mandó a atar. Atados los metieron al horno de fuego. Y los que fueron a meterlos al horno murieron por el tanto calor que estaba en esos hornos. 7 veces había mandado a calentar ese horno. ¿Ya? Los metieron al horno y después de un tiempo el rey Nabucodonosor fue y miró dentro del horno a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Que habían 4 allí. No estaban atados, estaban danzando, alabando a Dios. Y uno era similar a los ángeles. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Te crees o no? Claro. Gloria al Señor. Ahí estaba el ángel del Señor. Y ahí se cumple lo que la palabra de Dios dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo defienden. Gloria al Señor. A los que le temen a Jehová. Esos hombres de Dios temían a Jehová y prefirieron morir antes que pecar. Haga usted también así. Niéguese a sí mismo y ya haga lo que Jesús dice. Porque eso dice el Señor: ¿quieres venir en pos de mí? Ya ven. Pero niégate a sí mismo y no hagas lo que tú quieras, sino haz lo que yo te digo. ¿Y a su nombre? A su nombre. Y Nabucodonosor los miró y dijo: yo he mandado a meter 3, pero ahí hay 4, y uno de ellos es similar a los dioses del cielo. Y los mandó a sacar y salieron, y ningún cabello quemado. Es el Dios que servimos, el Dios Todopoderoso. Ningún cabello quemado. Gloria al Señor. Y Nabucodonosor alabó a Dios. Alabó a Dios. Y dio un decreto ley que cualquiera que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea echado, o sea muerto y echado en el muladar. ¿Quién vive? Esa ley dio. Gloria al Señor. Nabucodonosor, un rey pagano, un rey de Babilonia, pero se convirtió a Dios, al verdadero Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de estos siervos de Dios, que no le obedecieron. Porque en la ley también estaba escrito que se debe obedecer a la autoridad, pero se le obedece a la autoridad siempre y cuando no te está diciendo que hagas pecado. Si te da una orden de pecado, eso no se obedece. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios. Estábamos hablando de María y José. José y María se fueron a Belén. No había sitio en la casa, no había sitio en ningún lugar porque todo estaba lleno, porque la gente había acudido bastante. Entonces prefirieron quedarse en un pesebre, y ahí en ese pesebre le vinieron los dolores de parto porque estaba en días de dar a luz al Señor Jesucristo, que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y José no la tocó a María como mujer hasta que nació el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Luego José y María, como ya se habían casado, o sea, ellos se casan después que sale embarazada María, ¿ya? Ellos vivían juntos. José y María vivían juntos. Estaban desposados, pero como no se habían casado, José no tocaba a María como mujer, porque era justo. ¿Se da cuenta? Eso hacen los justos. Usted quiere casarse con una joven, usted no la toque antes de casarse si es que quiere la vida eterna. No quiere la vida eterna, haga lo que le convenga. José
José era un creyente en Dios, temeroso de Dios, se había desposado con María, vivían juntos, pero él no la había tocado como mujer. Y ahí es donde sale embarazado. Ahí sale embarazado. Y José pensaba que María había fallado y se había unido a otro hombre. Quiso dejarla, dice, secretamente, pero en la noche tuvo un sueño, un ángel se le aparece y le dice: José, no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que en ella hay no es de hombre, sino del Espíritu Santo. De ahí nacerá el Salvador de tu pueblo y pondrás por nombre Jesús. ¿Ya su nombre? Él será el que perdonará el pecado de tu pueblo. El único que perdona pecado se llama Jesucristo y en Él está la vida. El que tiene a Jesucristo está con vida. El que no tiene a Jesucristo no está con vida. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Aquí nos habla pues de los fariseos en el versículo 15. Los fariseos eran predicadores. Y cuando un predicador que es falso, ya predica, mire lo que pasa. Mateo 23, 15, donde estamos leyendo todo en este capítulo, Jesús está hablando de los fariseos y los llama por nombres propios. Ya. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces hijo del infierno que vosotros. ¿Ya su nombre? Ay de vosotros ciegos y ya de ciegos, dice el Señor. Un ciego seguía a otro ciego, ambos van a caer al hoyo. Gloria al Señor. Aquí estos fariseos predicaban, ¿ya? Ellos predicaban, gloria al Señor, y predicaban quizás más que el Señor Jesucristo. Recorrían tierra, recorrían mar para hacer un prosélito es predicar. Y una vez que predicaban, los que creían en su predicación de los fariseos, de los escribas, los hundían más al infierno que ellos. O sea, lo hundían una vez más, o sea, 2 veces para abajo. ¿Ya su nombre? Eso es lo que dice Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, recorres tierra y mar para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces hijos del infierno que vosotros. ¿Ya su nombre? Eso es lo que hace el falso profeta. Por eso aquí tratamos de cuidar los oídos de los hermanos. No tenga comezón de oír. Jesús dice que vendrán muchos falsos profetas al final, sobre todo en la final mucho, y que si Él no acortara los días, nadie sería salvo. Gloria al Señor. Aquí tengo que yo estar cortando todas esas cosas, porque si no lo corto, de aquí a un mes ya no hay iglesia. Hay iglesia, pero ya no de Cristo, sino iglesia de palabras. Sabemos que hay iglesias que han fracasado. Yo vengo de 2 iglesias que han fracasado y yo siempre le hablo a usted. Las asambleas de Dios, una iglesia que fracasó, que es una iglesia de Dios, ¿ya? Pero fracasó, pues. Los hombres fracasaron. Dios es amor, una iglesia gloriosa que también fracasó y ahora está engañando. Gloria al Señor. Engaña. Aquí en Bamamarca, por ahí está en un local, aparecen en otro local, estafan a los mismos creyentes, que los hacen que saquen préstamos para hacer algún local y después, que como ya no tienen que pagar, lo abandonan. Por aquí hay un local abandonado. Gloria al Señor, aleluya. Y los Dios sabor que tuvieron problemas. Por ahí como 3 o 4 que se reúnen. Gloria al Señor, ya no tienen dinero ni para pagar una hora de radio. ¿Se da cuenta? Cuando era una iglesia gloriosa. O sea, la iglesia de Cristo es así como la iglesia pentecostal, así eres iglesia. Pero ahora ya no, porque no hay lo que ellos anuncian, ya no hay milagros, porque han blasfemado, ya su nombre. Ellos son los que denunciaron ante la autoridad a esta iglesia pentecostal la cosecha que Dios abrió las puertas. Y eso no es cualquier pecado. Eso no es cualquier pecado, eso se llama blasfemia, y la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero.
que aquí hablen mal personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen lo que es el Evangelio, Dios los puede perdonar, así como lo perdonó a Pablo. Pablo dice, yo lo hacía por ignorancia, blasfemaba, hablaba mal de los evangélicos, los llevaba detenidos, los hacía meter presos, los azotaba, pero yo lo hacía en mi ignorancia. O sea, él no sabía. Pero Dios sabor no ha hecho en la ignorancia, porque ellos sí saben, pues. Ellos han saboreado el poder del Espíritu Santo, sino que fallaron, y como Dios levantó esta iglesia, inmediatamente el diablo los tomó para querer tumbarse esta iglesia. Y me denunciaron, y con orden de captura sin aviso, pero Dios nos libró, así como libró a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Eso fue al comienzo. Al comienzo, ¿qué hicieron eso? Invirtieron millones de dólares para querer tumbar la iglesia pentecostal a cosecha y no han podido. Gloria al Señor. Tenían Radio Victoria, que a través de Radio Victoria nos atacaban duramente, y ahora Radio Victoria, ¿con quién está? ¿Con quién está Radio Victoria? Con la iglesia pentecostal a cosecha, la que ellos atacaban. ¿Quién vive? Que se quedaron sin balas. Se quedaron sin balas. Nosotros teníamos $200 que comenzamos esta hora. No teníamos ni bancas, ni púlpito, nada. Un local que nos dieron gratis durante 15 días, y en ese local gratis de 15 días, ahí comenzamos a predicar el Evangelio. A los 2 meses ya teníamos bancas. Gloria al Señor. Y de allí viene la persecución de la iglesia pentecostal Dios Amor. Y eso será de Dios. ¿Quién es el que persigue a un hombre de Dios? El diablo, pues. Gloria al Señor. ¿Quién vive? El que quiere ser salvo no persigue a nadie. Al contrario, si ve que está haciendo cosas buenas, glorifica a Dios y da gracias a Dios. ¿Ya? Pero ellos no, porque se han caído, pues. Están caídos lamentablemente. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Y mire cómo están. Están dando pena. Aquí en Babamarca tienen 4 personas, tienen un local que dice que al mes creo que la abre una vez. Pero sin embargo se va a un programa de radio, invita y que no sé qué, y que milagros y no sé cuánto, pero usted está mintiendo, pues. Te están mintiendo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Por eso nos aconseja la palabra de Dios que no hay que tener comezón de oír. Amén. Vamos ahora aquí a San Mateo, a donde estamos, en el capítulo 9, en el versículo 18 adelante. No, la pregunta sobre el ayuno, versículo 14 adelante. La pregunta sobre el ayuno. ¿Quién vive? ¿Cuántos están en ayuno el día de hoy, que es la cena? Levante la mano. Hoy es día de cena, ¿ya? Los ayunos son muy importantes en la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dice que hay géneros de demonios que solamente salen con ayunos y con oraciones. Aleluya. La cena, desde los primeros días, la iglesia primitiva la pasaba a la cena en ayuno, ¿ya? Y nosotros también pasamos en ayuno. Gloria al Señor. Aquí le hacen una pregunta al Señor Jesucristo sobre el ayuno. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y sus discípulos y tus discípulos no ayunan? Tampoco se pregunta eso, ¿ya? Usted ayuna, ayune para usted delante de Dios y no esté tocando trompeta, ¿ya? Cuando ayunes no seas como los hipócritas, dice el Señor. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ayuna para ti, ¿ya? Cuando des limosna, o tampoco seas como los hipócritas. Gloria al Señor. Aleluya. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Gloria al Señor. Y los ayunos también son igual. El Señor dice, cuando estés ayunando, lávate tu cara. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Aquí le preguntan, no, aquí no eran los fariseos ni los escribas. ¿Quiénes eran?
Los discípulos de Juan, ya su nombre. Juan también tenía sus discípulos, ¿ya? Y Juan predicaba duro, pero también los discípulos tenían falla. El mismo Juan tuvo falla. Cuando lo metieron preso y Jesús no fue a verlo porque él pensaba que Jesús va a venir corriendo y me va a sacar porque él es Dios. Aleluya, pero no fue así, pues. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. ¿Quién vive? Lo meten preso, no se aparece el Señor Jesucristo a sacarlo, nada, no hace nada. Entonces le entra duda. ¿No será que me he equivocado y he bautizado a otro? Porque me han metido preso y yo no he hecho nada, porque no había hecho nada, pues. Pero sí lo había hecho cuando era Elías, porque Juan Bautista es Elías, y Elías había decapitado a 800 profetas, ¿ya? Y la Biblia dice, el que espada mata, espada muere. Tú decapitaste, tú también vas a ser decapitado lamentablemente. ¿Y a su nombre? Ya, entonces Elías vino con el nombre de Juan Bautista a preparar el camino del Señor. Elías lo conocía al Señor Jesús, ¿ya? Porque Elías fue arrebatado al cielo. Aparentemente no pasó nada. Pero del cielo él iba a descender nuevamente a través de Juan Bautista, con el nombre de Juan Bautista, para preparar el camino del Señor. ¿Y a su nombre? Por eso que Juan Bautista tiene una vestimenta especial. Y Elías tenía esa misma vestimenta. Por la vestimenta tenían que haberse dado cuenta los judíos que ese era Elías. Ellos sabían que Elías iba a venir. Gloria al Señor. Y ellos querían que Elías venga con su propio nombre para creer. ¿Quién vive? Tenga cuidado con las cosas de Dios, ¿ya? Tenga cuidado con las cosas. Porque si usted está medio así, torciéndose, el Señor permite algo para que te tuerzas más. ¿Y a su nombre? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Usted está medio yéndose mal, el Señor hace algo para que te pierdas peor. Ahí está el problema. Lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere creer la verdad. Viene un poder engañoso para que creas la mentira. Y eso te lo manda Dios. Porque Él dice así acá. Ya su nombre. Entonces, lo al Señor. Elías vino con el nombre de Juan Bautista, bautizó al Señor Jesucristo. ¿Ya? Y luego por reprender al pecado. ¿Qué pecado reprendió? ¿Alguien sabe o no? ¿A quién le reprendió el pecado? ¿Alguien sabe? Oiga, siempre hablamos acá y no se le queda nada. ¿Qué voy a hacer? No se le queda nada. Siempre hablamos eso. Yo estoy repitiendo varias veces lo mismo. ¿Quién vive? La gente dirá, pero ¿para qué el pastor predica lo mismo? Es que no se les queda nada. Pues. Y ya Juan Bautista le reprendió el pecado a Herodes. Herodes era el rey, era una autoridad romana, pero estaba ahí en Jerusalén, en Israel. Y estaba como rey, no sirviendo a los judíos, sino sirviendo a la autoridad de Roma, porque Roma tenía a los israelitas en esclavitud, ¿ya? O sea, los judíos no eran libres ahí, estaban bajo el yugo romano. ¿Ya su nombre? Ya, entonces, Juan Bautista le dijo a la autoridad romana, no te es lícito meterte a adulterar con la mujer de tu hermano. Este rey adulteraba con la mujer de su propio hermano. Y Juan Bautista, siervo de Dios, él le reprendió el pecado. Todo siervo de Dios reprende el pecado. Si usted ve pecado no lo reprende, entonces, ¿qué siervo de Dios es usted? Hay que reprender el pecado. El Señor Jesucristo dice, arrepentíos o pereceréis. Y la palabra de Dios, por supuesto, que es dura. De Jesucristo decían, duras estas palabras, ¿quién las va a poder soportar? ¿Y a su nombre? A su nombre. El que es de Dios, esa la va a poder soportar, porque se va a apartar del pecado. Usted se aparta del pecado, ya no va a ser la palabra dura. Dura va a ser
cuando el predicador predica de algo y usted lo está haciendo. Y a veces dice, pero ¿quién le ha dicho a este predicador que yo hago eso? No es que quién le ha dicho, sino que está predicando la palabra de Dios porque Dios quiere salvarte. ¿Quién vive? Y eso fue Juan Bautista, le reprendió el pecado a Herodes. No te es lícito vivirte con la mujer de tu hermano. Y por esa causa lo metió preso. Pero solamente quería meterlo preso, pero hay un diablo que usted no lo conoce. Aleluya, ¿quién vive? Hay un diablo que trabaja. Ya lo metió preso, ahí fue la ocasión. Y lo mete preso y el Señor Jesús no va a verlo, nada. Y le entró duda a Juan Bautista. Claro que Juan Bautista no sabía que era Elías, por si acaso, ¿eh? No hay que pensar que él sabía que era Elías, no. Él no sabía. Estaba escrito que Elías iba a venir, pero él no sabía, pero sí lo conocía a Jesús, porque lo había visto arriba en el cielo. ¿Quién vive? Elías fue arrebatado en el cielo y Juan Bautista lo conocía a Jesús porque él lo había visto arriba. Y él tenía un respeto único, un temor único del Señor. Y le decía a la gente que se arrepienta y que tras de él va a venir uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, el cual yo no soy digno ni aún de desatar la zamarra de su calzado. Y Juan Bautista no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, el profeta más grande. Pero este profeta más grande sabía quién es Jesús. Jesús es Dios. Jesús es Dios despojado de su gloria y se vino y se hizo hombre igualito que nosotros. Y murió y resucitó al tercer día. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces lo que pasaba con Juan Bautista, él no sabía. Él no sabía que él era Elías. Y Elías también va a estar en estos tiempos finales, por si acaso, ¿eh? No solamente Elías, sino también Moisés. Gloria al Señor. Aleluya. También van a estar. Y también no va a saber quién es el Elías ni quién es Juan Bautista, pero están ya en la tierra. Ya su nombre, porque eso está escrito acá. A Juan Bautista le cortaron el cuello. ¿Está con el cuello cortado? No, porque Dios lo ha sanado. Dios es nuestro sanador. ¿Quién vive? ¿Usted cree que Dios puede pegarle el cuello a Juan Bautista o no? Claro, él puede. Jesús, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, se agachó y la agarró y se la puso ahí. Sano y curado, igualito. Ni siquiera una cicatriz. Gloria al Señor. Primeramente el amor a los enemigos y después para testimonio. El testimonio es muy importante. Para testimonio, para que los que estaban allí llevándolo vean qué cosa hizo. Y con ese testimonio, no, yo no lo llevo a este hombre, este es un hombre de Dios, igualito lo llevaron. ¿Quién vive? A su nombre. La persona cuando está enseguecida por el diablo no respeta nada, no le importa nada. Gloria al Señor. Ya entonces aquí dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Quién vive? Ya ahí a esto estaban pensando que los fariseos eran igual a los discípulos de Jesucristo y que ellos eran iguales a los fariseos. Y Jesús está testificando contra los fariseos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya el Señor le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Gloria al Señor. ¿Quién es este esposo? Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Ya? Y el esposo estaba con la esposa, que es la iglesia. Y le dice, ¿acaso los que están de bodas ayunan? No. Los que están de bodas no ayunan. ¿Ya su nombre? ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ya su nombre? Vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Cuándo es quitado? Cuando él muere y resucita y luego le da instrucciones y parte al cielo. Les fue quitado ya. Ya no lo ven más acá
físicamente, lo vemos por la fe en espíritu, Él está aquí, pero físicamente como lo veíamos ya no lo vemos ya. ¿Quién vive? Y después que Jesucristo ascendió al cielo, los discípulos, los apóstoles y muchos otros más comenzaron a ayunar y a orar. Ayunaban y oraban. Pero acá como están con Jesucristo no ayunaban. Pero Jesucristo sí había ayunado 40 días y 40 noches antes que Él llame a sus discípulos. ¿Ya su nombre? Dice en el versículo 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿A su nombre? Y aquí muchos no entienden eso, ¿eh? Por eso que se contaminan. Juan Bautista, los discípulos de Juan Bautista se contaminaban con los fariseos y ellos ni cuenta se daban. ¿Ya? Y quería que los discípulos también hagan igualito que los fariseos. Y la doctrina de los fariseos, que sí ayunaban. ¿Ya? Sí ayunaban, pero eran fariseos. No tenían el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Y eran unos hipócritas. Y Jesús no quiere que los que caminan con Él sean hipócritas, ni fariseos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Pero los discípulos de Juan sí creían en los fariseos. Por eso que le dicen, le ponen ejemplo de los fariseos. Y ahí es donde Jesús les habla. Y le dice, no pongas parche nuevo en rotura vieja. Tú quieres ser salvo, tú tienes que venir a mí y todo lo que has aprendido de los fariseos o con Juan, tú tienes que borrarlo todo. Gloria al Señor. A veces aquí a la iglesia Pentecostal la cosecha viene de otras iglesias y se le recibe porque el Señor dice, el que viene yo no lo echo fuera y nosotros no lo echamos fuera. ¿Ya? Vienen de otras iglesias. Y por más que se les predica esto, siempre vienen con sus costumbres. ¿Ya? Ayunan acá, oran acá. A veces se vuelven miembros. Pero tienen sus costumbres y en cualquier momento para abajo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque tienen algo de sus iglesias. Gloria al Señor. Por aquí hay una persona que viene ayer preguntándole al hombre de Dios que está dirigiendo acá. Le digo, hay una persona que cada vez que yo vengo comienza a levantar las manos, el diablo comienza a gritar, pero siempre y no se libera. No, me dice, pastor, es de las asambleas de Dios. Después me dijo, también viene otra que es de los adventistas. Para Señor. Y tienen cosas de las asambleas de Dios. Esta persona que viene, que siempre se grita y el diablo se manifiesta, acá viene vestida, como se visten las miembros, con vestido de mujer, pero en su casa anda con pantalón. Mire la hipocresía. Mire la hipocresía. Esa es la hipocresía de los fariseos, pues. Gloria al Señor. Presentarse delante de los hombres como justos, como santos, como santas, y en su casa afuera peor que el diablo. Entonces esto es lo que pasa con esta mujer, porque a mí me preocupa. Yo siempre vengo en la mujer y siempre endemoniada y no se libera. ¿Por qué no se libera? Porque decía, tiene las costumbres de la otra iglesia, tiene cosas de las otras iglesias ahí guardadas. Y una de esas es el pantalón, que las otras iglesias no la reprenden ese pecado. Gloria al Señor. El pantalón. La Biblia dice que la mujer no debe vestir ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. ¿Cuál es la ropa del hombre? El pantalón. ¿Cuál es la ropa de la mujer? La falda, la pollera, el vestido. Y eso enseñamos acá. Aquí van a pasar cenas y ninguna hermana que pasa cena usa pantalón. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque está muerta a los deseos antiguos y ahora vive en Cristo Jesús. Amén. Ya su nombre. Entonces ahí les pongo un ejemplo, pues. Ahí les pongo un ejemplo.
A veces vienen. Por ahí a veces tienen algunas cosas que les han dado a su iglesia, la tienen guardada. Y con el tiempo eso comienza a contaminarlos, pierden fuerza, dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Y esta es iglesia de oración. Nos mantenemos aquí por la oración que hacemos, por los ayunos que hacemos. ¿Ya? Pero cuando vienen de otras iglesias comienzan a flaquear después, como el perro a su vómito. Aquí, ya como dice el pastor, han venido creo que de las asambleas, enfermos, con cáncer. El diablo salió gritando del hombre y la mujer, esposos, y se sanó del cáncer, y se libertaron, se inscribieron para bautizarse, estuvieron un tiempo pasando cena, y luego se han vuelto a su iglesia, y ya no vienen acá. ¿Se da cuenta o no? Por eso Jesús dice, no pongas parche nuevo en rotura vieja. Eso es poner parche nuevo en rotura vieja. O sea, para que usted no haga eso, usted viene y se convierte a Cristo como si no hubiera conocido nada, y comienza a hacer todo nuevo en esta iglesia, donde usted ve las señales. ¿Ya su nombre? Incluso ni folletos, ni nada de la otra iglesia. Tiene que borrar todo. Hasta los hermanos que eran sus hermanos, mis hermanos no son, porque yo no tengo hermanos del diablo, ¿ya? Yo tengo hermanos en Cristo Jesús, Señor. Nuestro hermano, cualquiera te dice hermano, ¿ya? Pero una cosa hay que saber si es hermano que guarda la palabra de Dios o es hermano del otro, ¿ya? Gloria al Señor. Ya entonces, una cosa es que guardar la palabra de Dios y otra cosa es, a veces también, vienen acá otras iglesias, pero no se han alejado de los hermanos de esa iglesia, ¿ya? Que no son hermanos nuestros, porque nosotros no hacemos lo mismo de ellos, ¿ya? No somos hipócritas, porque los hipócritas tendrán su parte en las tinieblas, ¿ya su nombre? Gloria al Señor. Y por esa causa se encuentra que hermanito, que hermanita. Aquí no decimos hermanito ni hermanita, ¿ya? Ni pastorcito. Algunos dicen Diosito. Aquí no predicamos a ningún Diosito. Predicamos al Dios Todopoderoso. Y su nombre es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. No un solo Diosito. No, aquí no tenemos Diositos, ¿ya? Diosito es el diablo. El diablo es un Dios, pero es un Diosito, porque no sirve para nada. ¿Ya su nombre? A su nombre. Los hermanitos, hermanita y no sé qué, ven, te voy a invitar esto, y se va y así sigue la amistad, y ahí lo está envenenando por acá. Con la conversa que hacen ya está metiéndose el diablo. Ya comienza a enfriarse espiritualmente. Ya no viene a la iglesia y terminó yéndose por allá. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Por eso es que el Señor aquí te dice, y Él te dice la verdad: nadie pone parche nuevo a rotura vieja, porque si pones parche nuevo a rotura vieja, este parche nuevo va a tirar y va a hacer la rotura peor. Tienes que hacer todo nuevo. Te conviertes aquí en el Evangelio, abandonas hasta las amistades de tu iglesia. Cuando se le dice abandono, no es que usted lo va a tener por enemigos, salúdelos, pero ya no converse más. Estoy en la iglesia Pentecostal La Cosecha, ¿quieres conversar conmigo? Vente a la iglesia Pentecostal La Cosecha, conviértete al Evangelio como yo me he convertido. Ya, gloria al Señor, y bautízate. Entonces podemos seguir siendo hermanos en Cristo Jesús. Gloria al Señor, pero así nomás no lo hacen, pues. No lo hacen. Lo hace una persona que tiene entendimiento, que lee la Biblia. Eso lo hace. Eso traté de hacer yo desde que me convertí. Traté de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Quién vive? Bueno, para terminar vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 adelante. Vamos a hablar de la cena y ya terminamos aquí. Hallaste miel, come lo que te basta, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ya su nombre. Institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Aquí está la palabra de Dios, Pablo doctrinando a la iglesia en Corintios sobre la cena del Señor Jesucristo. La noche que el Señor Jesucristo iba a ser entregado a la muerte, un día jueves por la noche. Jesús fue entregado un viernes por la madrugada y el viernes por la tarde Él fue crucificado por nuestros pecados. Y a su nombre, gloria al Señor, Él santo, justo, gloria al Señor, siendo Dios, Él murió por nosotros. Eso hay que valorarlo, ¿ya? Por eso hay que respetar al Señor Jesús y hay que respetar al pastor que Él ha puesto y hay que respetar al dirigente, hay que respetar a los hermanos, ¿ya? Y amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Entonces Él murió por nosotros. La víspera que Él iba a ser muerto, Él tomó pan y dio gracias a Dios y lo partió y le dio diciendo: tomar y comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y luego les sirve la copa y les da diciendo: tomar, este es mi sangre del nuevo pacto, la cual se derrama por vosotros. Mediante la sangre de Jesucristo somos limpiados del pecado. Gloria al Señor. Cuando creemos en Jesucristo, esa sangre nos limpia del pecado y nos hace pueblo de Dios del nuevo pacto, no como el pacto que hizo con los judíos que invalidaron su pacto, ¿ya? No como ese pacto, sino un nuevo pacto donde Él perdona nuestros pecados, pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice el Señor: ya no enseñará hombre más a otro diciendo conoce a Dios, sino yo mismo les voy a conocer. ¿A quién le va a dar a conocer? A ese pueblo del nuevo pacto. Y ese pueblo del nuevo pacto escudriña la palabra de Dios, lee la Biblia. Y al estar leyendo la Biblia, Dios te va a estar enseñando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer recordar las palabras de Dios. Gloria al Señor. Usted no lee la Biblia, ¿quién le va a enseñar? Si no, usted no lee nada. Al ocioso Dios no le da nada por ese caso. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que tiene temor a Dios, a ver, lea Josué 1:8, ¿qué dice? Hay otro micro por ahí, no, porque está escuchando por la radio. Ya no hay otro micro para que lo lean para los oyentes. A ver, lea, abra su Biblia en Josué 1:8. El que teme a Jehová va a hacer eso, pues. Usted dice que teme a Jehová, que quiere ser salvo, pero no hace lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿cómo va a ser salvo? A ver, ¿quién quiere leerlo para que le pasen el micro? Gloria al Señor. ¿Por qué le pasa el micro? Porque estamos saliendo a través de la radio y los oyentes quieren escucharlo a usted también. Oyentes, estamos aquí en Bamamarca predicando la verdad, la palabra de Dios. ¿Quién quiere leer ese versículo? Ya, ahí está el hermano colaborador de la iglesia Pena de Vuestra Cosecha aquí en Bamamarca. Nunca se apartará de tu boca. Separa el micro un poquito, separa el micro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Ha escuchado o no? ¿Cuántos soy hijos de Dios del nuevo pacto? Levante la mano. Como dijo allí, abre la sonría si puede. ¿Usted hace lo que dice eso? Porque el Hijo de Dios hace eso, pues. Los judíos no lo hacían, por eso que invalidaron el pacto, pues. Usted lea la Biblia. No queremos tener un pueblo ciego, un pueblo que solamente que cuando el pastor o el predicador viene acá le predique y usted se contenta. No, comete error. Lea la Biblia.
El Señor Jesucristo dice, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que guardéis mi palabra. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo también enseña, escudriñad las Escrituras, escudriñalas, léelas. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Usted escudriñando desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que es la palabra de Dios y no tiene ninguna contradicción. Gloria al Señor. Aquí desde Génesis hasta Apocalipsis creemos en la palabra de Dios. Ya hay pastores, hay denominaciones que solamente creen algunos libros y de allí predican, pero los otros libros no los creen. No, aquí creemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en ella esperan. Gloria al Señor. Toda la palabra de Dios es limpia y nos limpia también a nosotros. ¿Cómo nos limpia? El Espíritu, pues. Nos va limpiando, nos va limpiando. Demonio se va acercando, esta palabra lo va a quemar, porque esta palabra es fuego consumidor. Y no le agregues ni le quites, porque la Biblia dice, no le agregues ni le quites, para que no seas hallado mentiroso. A la palabra de Dios no se le agrega ni se le quite. Por eso dice José 1:8, este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca, para que medites y hagas conforme lo que está escrito en él. Hagas conforme lo que está escrito en él. No te enojes. La palabra de Dios me dice que no me enojo, trato de no enojarme. Ten dominio propio, trato de tener dominio propio en mi cuerpo para no hacer cosas indebidas delante de Dios, porque nosotros pecamos con la carne, ¿ya? Muchos pecados que hacemos es con la carne. Por supuesto que hay otros pecados que son espirituales. Gloria al Señor, ¿quién vive? Eso es lo que tenemos que hacer, pues. Lean la Biblia. Yo desde que me convertí comencé a leer la Biblia. Yo por último no creía ni en el pastor, por si acaso, ¿eh? Lo respetaba, sabía que era hombre de Dios, pero no creía todo en él. ¿Ya? Y eso está aquí escrito, pues. No es que yo estoy pecado, sino que hay un pasaje que dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre. Jesús tampoco no se confió en el hombre, por eso que cuando Pedro le dice, maestro, ten cuidado de ti mismo, que no te acontezca esto. Jesús le dijo, oye, Satanás, apártate de mí. Jesús sabía que era Satanás que había entrado en Pedro. Y hay predicadores que dicen que en un hombre de Dios que está convertido al Evangelio, Satanás ya no se mete en cualquier momento que la persona le da lugar. Usted tuvo una bendición y le entró enaltecimiento por esa bendición y ya el diablo se metió. O te pone una enfermedad o te hace que hagas algo indebido. Y a su nombre. Por eso que uno tiene que estarse examinando sus caminos. No examine el del otro, examínelo usted mismo como está en la presencia de Dios. No saque la paja del ojo ajeno. Primero hay que sacarse la viga del ojo propio. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya, entonces, hasta aquí nomás la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Dice la palabra de Dios que las palabras de un pastor dichas en un púlpito son como clavos hincados. Así dice. Gloria al Señor. Pues espero que sea para bien. Amén. Por eso que Yahweh le decía, sonría si se puede. Porque le predicaba. Pues. Y a veces le cae la palabra de Dios. ¿Qué se va a sonreír? Pues si le está cayendo la palabra. Ya su nombre. Levanta tu mano para Dios, cierra tus ojos, comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Toca los corazones de los oyentes para que se conviertan a ti, se salven, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Señor, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Bajen las manos. Yo quiero hacer una oración por algunas personas que quieran recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor Jesús le dijo a Mateo, ven, y Mateo le siguió. Y a usted también que está aquí, no ha aceptado todavía a Jesucristo, no ha tenido una experiencia con Jesucristo, Jesús le llama ahorita y le dice, ven.
a mí, que yo te voy a hacer descansar. En Jesucristo hay descanso. Gloria al Señor. Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Gloria al Señor. Él te da la paz que el mundo no te la da. Solamente Jesucristo te da la verdadera paz. La gente busca la paz en los vicios, en los juegos, en los deleites, pero no la encuentra. Y muchos terminan suicidándose. El que tiene la paz de Cristo no se suicida nunca. Espera que Dios le quite la vida para que lo lleve a la vida eterna. Gloria al Señor. Si alguna persona quiere recibir al Señor Jesucristo, levante su mano, yo quiero orar por usted. Si es que hay. Si no hay, no hay problema. Si es que hay alguna, Dios le bendiga, hay una persona, otra persona, por ahí 2 personas, 3 personas, y alguna persona que ya lo está visitando, pero todavía tiene algunas cosas, algunos errores, necesita reconciliarse con el Señor para que el Señor le siga perdonando, le siga ayudando, hasta que usted llegue ya al conocimiento pleno de la verdad y ya no le falle. Venga para que esta persona que aceptaron al Señor Jesucristo. Y quiero hablar también con todos los oyentes del programa La Voz de Salvación. Quiere recibir a Jesucristo allí en la radio, haga un alto en sus quehaceres y escuche las palabras del pastor y repítalas y Cristo le va a perdonar. Pasen las que levantan la mano, venga para acá. Ese micro, por favor, póngalo un poquito hacia adentro para que se paren ahí las personas. Por allá póngalo. No se utiliza mucho. Gloria al Señor. Me han llamado de Lima que el tamborcito se escucha muy saturado. Y me dijeron, pastor, sin la batería se escucha mejor, me dijeron. Entonces cuando toquen batería o órgano, no le den mucho volumen. Usted aquí no va a escuchar, pero para afuera sí llega. Y llega con la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere reconciliarse? Si quiere reconciliarse, puede pasar. Si es que hay alguien, si no hay nada más. Pase aquí, pase acá. Pase. Gloria al Señor. Se reconcilia porque le fallaba al Señor, ¿ya? Y no se acostumbre más a estarle fallando. ¿Ya? Porque usted falla, su gracia corre. Y esa gracia tiene un límite. Sigue corriendo porque usted sigue pecando y se acabó y después ya no encuentra gracia. Eso pasa con las personas que vienen de otras iglesias, se convierten aquí, hacen cosas y siguen haciendo cosas y siguen haciendo cosas y la gracia sigue corriendo y se le acabó. Una vez que se le acabó, ya no viene acá porque Jesús no lo trae. ¿Ya? Aquí vienen los que todavía son salvos y tienen esperanza de salvación, pero el que ya perdió, se le apagó su candelero, quiere decir que ya Dios lo desechó, ya no siente venir. Automáticamente, ya no siente venir y no viene, porque ya su salvación se le acabó. ¿Por qué se le acabó su salvación? Porque su gracia se le terminó. A Judas se le acabó la gracia, ¿ya? A Judas se le acabó la gracia. ¿Cuántas veces habrá pecado Judas? Judas sustraía el dinero de la ofrenda de Dios. Eso sí está feo, ¿eh? Eso sí está feo, ¿ya? Robarle a Dios no es cualquier cosa, no es un juego. Judas distraía y Jesús siempre hablaba de una u otra manera. Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo de Dios no tiene donde recostar su cabeza. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo de sí. Y le está diciendo a Judas, Gloria al Señor. Y después decía, aquí hay uno que es ladrón. ¿Quién es? Judas. Aquí hay uno que me va a traicionar. ¿Quién es? Judas. Jesús le hablaba y su gracia estaba así. Se le acabó la gracia a Judas y fue y se suicidó y se fue a su lugar. ¿Quién vive? Pero también fallaba, pero no se le había acabado la gracia. De repente estuvo a punto de perderla, pero no se le había acabado. Y se reconcilió y de allí ya no le falló más, ya no lo negó a Jesús, ya no lo negó. Pero para que se salve también murió por mano ajena, para purificarlo, porque ahí dice que algunos vamos a ser purificados con espada. Ya, con espada, que así como lo mataron a Juan Bautista mataron con espada.
Le cortaron el cuello. ¿Ya su nombre? ¿Qué quiere decir para purificarlo? Para que pagues lo que hiciste acá en tu carne y tú te salves. Por eso es. Pero al que hace cosas malas, por ejemplo, los pecadores hacen cosas malas, no les pasa nada porque ellos no pues están yendo a la salvación. ¿Y cuándo van a pagar? Cuando se mueren se van al infierno y ahí pagan para siempre, eternamente. Pero nosotros no es el caso de eso. Amén. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Oye, te la digo, vamos a orar. ¿Usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo? Hágalo en este momento. Ya conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, le doy gracias en este día. He oído su palabra y yo creo que su palabra es verdad. Señor, ten misericordia, ten piedad, perdóname mis pecados. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, límpiame de mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Salva mi alma, Señor, salva mi cuerpo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, usted que se convirtió al Evangelio es un hijo de Dios, una hija de Dios también, ¿ya? ¿Qué debería hacer de aquí en adelante? Lea la Biblia, ore y congréguese, porque la Biblia dice no dejando de congregarse. Hay que congregarse, ¿ya? Y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El fin. ¿Cuál es el fin? Que Jesucristo viene a levantar su iglesia. Y de allí pasan 7 años, allí viene el fin de los gentiles, toititos los gentiles muertos. ¿Ya? Solamente que hay en Israel un pequeño grupo que va a quedar para cuando Cristo viene a reinar durante 1000 años. Después viene Jesucristo con la iglesia que fue arrebatada a reinar en Sión. Sión queda en Israel. Durante 1000 años. Durante 1000 años. Y después de los 1000 años... En esos 1000 años dice la Biblia que Satanás, el que engaña a la nación, va a estar en un pozo encerrado. ¿Ya? Y después de los 1000 años, ese grupo que quedó en Israel se va a multiplicar en toda la tierra, así como hay aquí gente. Pero solamente judíos, ya no hay gentiles más. ¿Ya? Porque los gentiles murieron toditos en el terremoto que va a haber después de los 7 años de la gran tribulación. Ya, entonces esos judíos se multiplican. Jesucristo va a estar reinando con vara de hierro, el pecado así nomás no va a pasar, el pecado va a ser corregido así como se corrige acá y mucho más todavía. ¿Ya? Acá de repente dice pastor muy estricto que no sé qué, pero en el milenio va a ser peor todavía. Jesús va a reinar con vara de hierro. ¿Ya? El pecado, va a haber pecado, ya no porque Satanás lo tienta, porque Satanás va a estar encerrado durante 1000 años. Sino por su propia concupiscencia, ¿ya? Por su propia concupiscencia. Después de los 1000 años, Satanás es suelto, dice la Biblia, y va a reunir un ejército mundial como la arena del mar, y se va a ir al lugar santísimo en Sión y le va a hacer guerra al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y pelear con Dios no es bueno. El Señor Jesucristo va a pedir fuego del cielo y viene fuego del cielo y consume toda la tierra. Y toda la tierra se convierte en un lago de fuego. Es lo que va a hacer, es el final ya. Ya no hay tierra más. Pero los salvos, los que nos salvamos, dice la Biblia que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra y una ciudad celestial que se llama la Nueva Jerusalén, con calles de oro y mar de cristal. ¿Quiere estar allí o no? Sí, claro, pues. Con calle de oro y mar de cristal. Y los que se pierden acá, al lago de fuego. Esta tierra, por tanta sangre que ha recibido, va a ser quemada, va a ser consumida. Y aquí va a estar Satanás y sus ángeles y todos los que le obedecieron al diablo, todos los que no se arrepintieron, todos los que no creyeron en el Señor Jesucristo para ser salvos.
Usted aceptó a Jesucristo, sigue usted adelante, esfuércese. Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. Amén. Van a leer la Biblia, ya. Van a leer la Biblia, lea la Biblia, que sea un capítulo diario, pero lea pues. Entonces el Señor te va a dar sabiduría. Si no lee, ¿qué sabiduría te va a dar? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si usted tiene temor a Jehová, se va a acordar. Josué 1:8 dice que yo lea la Biblia todos los días y voy a hacerlo. Y por hacer eso, usted está obedeciendo y el Señor dice, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Ya su nombre. Dios le bendiga, retorne a sus lugares. Si están enfermos, algún día vamos a orar por su sanidad en algunos momentos. Amén. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor. Corazón contento está, mi corazón contento está porque el Señor. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz, oh, qué feliz. Oh, la paz que ningún otro puede dar. Amén. Oye, la iglesia se llenó totalmente, ahora sí está llena. Gloria al Señor. Esta iglesia 2 veces la hemos ampliado, ¿eh? Porque primero era por allí, de allí para allá, esas 2 hileras. Después ampliamos hasta acá donde estamos. El púlpito era allá, pero era solamente de acá así. Otra vez se llenó. Ya ampliamos para allá y otra vez está llenándose. ¿Se da cuenta? La iglesia pentecostal, la cosecha aquí en Mamamarca. Y no solamente aquí en Mamamarca, arriba en San Mangay, allá en Cajamarca, mañana va a estar la iglesia súper colmada. También mañana es cena en Cajamarca. La cena del Señor Jesucristo, ahí va a estar el pastor Walter Gómez, quien estará administrando la cena del Señor Jesucristo, ahí en Cajamarca. Tenemos un nuevo dirigente que hay que respetar, se llama Aníbal Aguilar.